La comunión. Para la comunión todos nos vamos a quedar sentados en nuestros lugares donde estamos y los ministros de Eucaristía van a pasar hacia ustedes dando la comunión. La persona que no pueda o quiera comulgar va nada más poner sus bracitos así cruzados para que el ministro de Eucaristía sepa que pues no va a comulgar usted. Vea, ahí sentaditos como estamos, yo nada más doblo mis manitas si no quiero recibir la comunión y los demás pues nos quedamos normal, sabemos que van a recibir la comunión ustedes. Entonces nadie se pare de su lugar a la hora de la comunión, ellos van a ir hacia ustedes. Otra cosa, para la colecta también, no nos vamos a parar ya a traer la colecta aquí enfrente como lo hemos estado haciendo. Vamos, también los ushers van a pasar, tenemos los de la colecta largos, los que estábamos antes en la iglesia, ellos van a pasar junto a ustedes y les van a pasar la canastita y ustedes van a poner ahí su colecta para no movernos. Esto es para que nosotros no nos aglomeremos, para que no nos tengamos que juntar, para que no tengamos que estar en contacto con otras personas. Entonces, así como estamos en nuestros lugares, ahí van a pasar, tanto para comunión como para recibir hacer la ofrenda. ¿Ok? Estamos. Ok, entonces ahora vamos a ver, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús llamando a sus primeros discípulos. La invitación es cordial e intrigante. Vengan a ver. ¿De qué manera nos llama el Señor? Dios llama a Samuel en medio de la noche, según nos dice la primera lectura. Samuel se siente confundido, pero a la larga responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Los discípulos de Juan están a la escucha cuando les enseña a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Enseguida se disponen a seguir a Jesús. Escuchemos la palabra de Dios, consideremos de qué manera hemos sido llamados y volvamos a comprometernos a seguir al Señor. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos una vez más invocando la clemencia de Dios nuestro Señor, pidiéndole que continúe cuidando a nuestros familiares, seres queridos. En un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran siempre en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario, donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo:
aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien, responde, habla, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, habla, Señor, tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, Señor. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Y él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Como decíamos el domingo pasado, con la fiesta tan grande del bautismo del Señor, cerramos el tiempo de Navidad. Entonces el lunes comenzamos el tiempo ordinario, que hoy viene siendo pues el segundo domingo del tiempo ordinario. Y vemos en este tiempo ordinario la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que escuchamos cada vez que venimos a misa, cuando el sacerdote eleva ya la fracción de la hostia, no es la hostia entera, sino que es fraccionada, simbolizando la presencia del Mesías. Uno de los signos judíos que esperaban era que el Mesías llegaría y fraccionaría el pan. Pues en el Cordero de Dios, mientras cantamos Cordero de Dios 3 veces, el sacerdote fracciona la hostia. De ahí fracciona otro pedacito y lo coloca en el cáliz diciendo una oración. Después de eso, cuando elevamos ya la fracción de la comunión con el cáliz, ¿qué es lo que decimos? ¿Aquí está un símbolo de Jesús? No. Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y esto lo decimos en cada misa por este Evangelio. Vemos cómo Juan Bautista está predicando el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Los bautiza. Y después de esto, él tiene sus discípulos, ahí van por un lado y van por otro. Y en cuanto Juan reconoce a Jesús, ¿qué les dice? Ay, pues hay que hacerles una fiesta de despedida a mis discípulos, o hay que entretenerlos, o qué sé. No, a la primera, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Mesías, el que esperábamos, el ungido. Nos cuentan que inmediatamente sus discípulos abandonan a Juan Bautista y siguen a Jesús. ¿Qué rol tan importante juega San Juan Bautista? No nomás en predicar el arrepentimiento, sino en guiar todo mundo a Cristo Jesús. Una tarea para todos nosotros. Mucha gente piensa que esto es tarea de las monjas y de los curas. No, es tarea de todos los bautizados. Acercarnos unos a otros al corazón de Jesús. Y 1000 maneras que podemos hacer es invitando, orando, corrigiendo, tanta cosa que podemos hacer por el prójimo para acercarlos a Jesús nuestro Señor. Esta llamada que escuchó Juan Bautista no nomás fue para él, no nomás fue para Samuel en la primera lectura, es para todo bautizado. La llamada universal a la vida de santidad. En la primera lectura escuchamos a Samuel.
Escuchamos que Samuel termina siendo un profeta, pero la historia de él es un poquito diferente. Los papás no pueden tener hijos, llegan a edad avanzada. La mujer le sigue pidiendo a Dios, dame un hijo por caridad. Se escucha que también uno de los encargados del templo hasta se burla de ella y dice, ja, ¿hasta crees que te va a oír a tu edad? Pues ¿qué es lo que pasa? Milagro. Nace una criatura, Samuel. Y cuando nace, obviamente, a edad, lo llevan al templo y ahí está, pues con el encargado del templo, nos narra la primera lectura, que ya estaban dormidos en sus habitaciones. Samuel escucha el llamado de Dios. Samuel, Samuel. Ni en cuenta Samuel, él va, sí Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Y le dice, yo no te he hablado. ¿Por qué? Porque no era el encargado del templo, era Dios nuestro Señor quien lo llamaba. Segunda vez él escucha, Samuel, Samuel, ahí va el otro. Sí, aquí estoy, ¿qué pasó? Yo no te he hablado. Tercera vez escucha, Samuel, Samuel, ahí va otra vez. ¿Qué pasó? Yo no te he hablado, pero reconoce que es una llamada de Dios. Y ahí cuando le dice, cuando vuelvas a escuchar tu nombre siendo llamado, di, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que pasa después cuando le vuelve a hablar? Samuel, Samuel, él responde, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y de ahí Dios le va encargando algo muy importante para hacer. Dios nos llama a todo momento. Tenemos que tener nuestros oídos abiertos siempre y en todo momento para escuchar su palabra. Pero cuando estamos distraídos con tanta cosa, todavía no prendemos el carro, cuando ya prendimos el radio, todas estas cosas nos mantienen tan ocupados que a veces no logramos escuchar esta voz de Dios. Estamos ahí viendo las noticias, matan a estos, estas personas mueren, estas se infectan, aquí hay hambre, aquí hay guerra. Se nos hace tan normal que sí, le seguimos swipe, 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 swipe. Dios nuestro Señor nos habla para compartir nosotros el mensaje de paz, el mensaje de compasión. Compasión es sentir con la otra persona. Claro, no podemos ir a ayudar a las personas pues, que están enfermas, que están en agonía, pero sí podemos orar por ellas. Tal vez no podemos reunirnos en grupos grandes, pero la oración de intercesión no tiene barreras. No nomás aquí, local, cuando no nos dejan ir al hospital, sino con nuestros familiares que están en otros países, que están en otros lugares. La oración es lo que nos une y lo que nos da fuerzas. Pidámosle a Dios que cuando nos llame estemos atentos a su voz. No nomás para gozarme yo que Dios se ha acordado de mí, sino para escuchar cómo Él me invita a amar y a perdonar y así vivir eso, comenzando con los de mi casa, los de alrededor, vecindario, y así buscar siempre y en todo momento la paz que Dios nos invita a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos de pie, por favor. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Hijo del Padre, todo hecho, que por los hombres y por los santos así, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Señor les asegura a sus discípulos que en Él encontrarán lo que andan buscando. En busca de satisfacer nuestras necesidades, dirijámonos ahora a nuestro Señor con nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que como Andrés se quedó con el Señor y después invitó a su hermano, podamos también nosotros, que hemos encontrado nuestro hogar en el Señor, salir a dar testimonio a los demás. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro país, para que la vida del doctor Martin Luther King pueda ser un modelo para romper barreras, abrazar la no violencia y lograr justicia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro nuevo presidente entrante, que su administración se lleve a cabo en rectitud, protegiendo y defendiendo los derechos de todos los ciudadanos y trabajando siempre por el bien común. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están en la primera línea de esta pandemia de COVID-19, especialmente los trabajadores de la salud y los socorristas, por todos los que no pueden quedarse en casa, pero deben trabajar para proveer para sus familias. Que Dios continúe protegiéndolos y manteniéndolos a salvo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos aquellos que buscan sentido y esperanza en la vida, para que estén abiertos a la revelación de Dios en lugares inesperados, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas a quienes se les dificulta escuchar la voz de Dios en su vida o entender la naturaleza de su llamado, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por todos los enfermos, especialmente por Josefina Escobedo, Socorro Lara, Felicita Ruiz y familia, la hermana Fátima, Rachel Mosqueda, Genoveva Silva y Adolfo Silva. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el eterno descanso de Jerónima Padilla, Wilson Iraeta, John Baptiste de Nguyen, el padre Jerry Maisel, señor Aguilar, María Refugio Zavala, Lilia Corona Camayo, María Elena Ramírez y Noé Justo Bautista. Que Dios les conceda el eterno descanso. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los que celebran cumpleaños esta semana, especialmente nuestro párroco, el padre John Kiss, este jueves. Oremos al Señor. Dios de amor infinito, ayúdanos a oír tu llamado ahora y durante toda nuestra vida y acatarlo lo mejor que podamos. Atiende bondadosamente nuestras súplicas que hacemos por tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre trabajamos hacia la perfecta unidad, como un solo cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Como les mencionamos en la mañana, vamos a tener hoy la colecta un poquito diferente. Les pedimos que todos se mantengan en su asiento y después para la Sagrada Comunión haremos lo mismo. Los ministros vamos a pasar por el centro, ustedes nomás se quedan donde están. Gracias. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrez
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti y de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con tronos y dominaciones y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Elizabeth Ann Seton, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos nos damos una señal de paz. Paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor. Gracias, Señor.
Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hacemos la comunión espiritual para los que nos ven desde su hogar. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un segundito para los anuncios. Si hay alguien que nos visita desde diciembre y no ha llenado su información con su nombre y número de teléfono, allá atrás tenemos tarjetitas para que lo hagan, por favor. Para los adultos que no han hecho su confirmación, que ya tienen primera comunión y bautismo, pero les falta la confirmación, mayores de 18 años, vamos a comenzar un programa en inglés. Esto va a ser el 1 de febrero. Si todavía necesitan sacramentos en español, también hablen con nosotros, pero estas clases van a ser ofrecidas en inglés, comenzando el lunes 1 de febrero a las 7 de la noche. También este día, hoy 17, a las 12:30, vamos a tener la misa con el obispo David O'Connell, nuestro obispo regional. Él va a celebrar la misa del Santo Niño. Ya ven, la cultura filipina tiene una devoción muy grande al Santo Niño de Cebú. Este jueves celebramos el día de Santa Inés, pero también es cumpleaños de nuestro párroco, el Padre John, así es de que lo tenemos muy presente en nuestras oraciones. Nos ponemos de pie, por favor, para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la bendición de Dios nos podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan bonita semana.